que, contando con la asistencia de 4 regidores, este existe el quórum legal para declarar formalmente válida esta reunión de trabajo. 1. Lista de asistencia. 2. Declaración del quórum y apertura de la sesión. 3. Lectura y en su caso aprobación del orden del día. 4. Lectura y en su caso aprobación del acta de la sesión ordinaria de la Comisión de Desarrollo Rural celebrada con fecha 28 de julio de 2015. 5. Presentación de avances, resultados en materia de desarrollo rural a cargo del ingeniero Gabriel Navarro Guerrero, titular de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Sustentabilidad, en este caso por parte del ingeniero Rubén Darío. 6. Asuntos generales. 7. Cierre de la sesión. No sé si en asuntos generales tuvieran algún asunto que quisieran. ¿Sí, no? Sí, yo nomás quisiera que nos pudieran dar, según el censo que se hizo o los estudios que se tienen, cuál es el dato oficial del área territorial que está siendo utilizada para cultivos. ¿Qué se considera? O sea, que ahorita actualmente se ocupa para cultivos en el municipio de Puebla. Yo creo que tengo pendiente que nos digan también cuáles eran las áreas naturales, ¿no? Todavía el régimen municipal. Muy bien, entonces incluye esa parte que propone la regidora. Si están a favor de aprobar el contenido del acta en comento, solicito en consecuencia excesiva manifestación de conformidad levantando la mano. Gracias. Este punto, vamos a darle la palabra al ingeniero Rubén Darío. De las convocatorias de fomento ganadero y fomento agrícola, en ese sentido, les puedo decir que entraron 1068 solicitudes. De ellas 690 fueron para borregos, 113 para aves, 215 para carretillas, el paquete de carretilla y otras herramientas, y 50 de ellas para mochila y otras herramientas. Debemos tomar en cuenta que dentro de esas 1068 solicitudes todavía estamos entrando en el procedimiento de dictamen, y ese procedimiento de dictamen se les hará llegar a la comisión para su respectiva validación. Pero nada más una pregunta ahí. Entonces, las solicitudes son 690, pero Para la cotización por solicitud sería el doble de 3.200. No, exacto. Es decir, son 690 solicitudes. A esas 690 solicitudes, si todas pasaran, porque no van a pasar todas, se les entregaría a cada uno de ellos 2 vientres. Por el precio de 3.200. Por el precio de 3.200. O sea, los 2 vientres son 3.200. No. Un vientre es de 3.200. Ah, Un vientre. Sí. Por eso tú estás dando 6.400 por apoyo. Ándale. A cada solicitud se le daría 6.400 pesos. ¿Y en los apoyo. 5.000 de aves qué consiste? En la carpeta que les entregué va una foto al final. A una fotografía al final, en la cual el apoyo consistiría en la jaula completa, que es de fierro, con 3 módulos. En cada módulo tendrían 3 gallinas en postura, ya en postura. La variedad es Leghorn, son gallinas de granja, y al huevo se le llama huevo de plato porque es infértil. Comedero, bebedero y un bulto de alimento con una charola para recoger la gallinaza. pero entonces los huevos que produzcan estas gallinas no pueden servir para continuar con la reproducción. No son estériles, a menos que le pongan un gallo a estas 9 gallinas, entonces sí serían fértiles y sí servirían para reproducción. Pero esta gallina, esta variedad, es nada más para huevo de plato. ¿Y cuál fue la decisión de utilizar esa variedad? No ha habido decisión, es una propuesta con el proveedor, todavía no hemos concluido con el proveedor nada. ¿Pero qué le estás solicitando al proveedor? Este módulo así. ¿Con las gallinas? Con las gallinas. La deja todo. Todo. Llegarían a un valor de 5.000 pesos. ¿Cuánto vale cada gallina? 250 más o menos, aproximadamente. O sea que 4.000 pesos el módulo ese. No, 250 cada gallina por 9
serían aproximadamente como 2,000 cacho de pesos. El resto sería todo el material, el demás material. O sea, estaríamos hablando como de 2,700, 2,800. Miren, ingeniero, Sí. yo sí quisiera comentar, compañeros señores, que desde hace rato hemos estado platicando el tema, ya hice con Rubén, de que se nos hizo demasiado exagerado el precio. Y nosotros no quisiéramos, se lo preguntamos a Rubén, que se repitiera el ruido que se generó en el caso de los policías. Se gastan 10 millones de pesos en capacitación y ahora el asunto de las gallinas. Pero además hay un asunto que yo quisiera comentarles, que cuando se habló del proyecto del Huevo de rancho, gallina de sí, rancho. la gallina de rancho, a mí el director me comentó, saliendo de la reunión, que si conocíamos a algunos compañeros que tuvieran gallinas de rancho, que nos pudieran vender para que las gallinas que se dan aquí en la ciudad sean realmente de rancho. Inclusive me comentó que se certificarían con el veterinario que tuviera el municipio. Todo este tema yo lo platiqué inclusive con el presidente. Y en un principio valoramos que era hasta bueno, porque íbamos a hacer un intercambio con la gente del campo, que sin pensar hacer negocio ahora pudiera vender lo que tiene poniendo y puede poner, puede echar las gallinas a producir más gallinas para postura. Después ya vino toda una serie de requisitos que nos pusieron ahí que la gente tenía que cubrir, tenían que darse de alta como proveedor del municipio, todas las certificaciones que nos piden, hasta Hacienda. Y realmente pues, lo que nos hicieron ver es que era imposible que la gente pudiera realmente traernos. Yo lo comenté con algunas gentes de la sierra inclusive, que sí tienen gallinas de rancho. Y sí me dijeron, no, nosotros ya te juntamos 200, pero podemos llegar a 2,000, o sea, ya estamos viendo aquí de lo que tenemos, todos juntaron, sea de a 10 y te juntamos la cantidad. Pues ya con los requisitos que nos pusieron difícil. Les quiero decir que la gente fue honesta y me dijeron, nosotros aquí vendemos nuestras gallinas poniendo a 80 pesos. No están enfermos, siempre los tenemos aquí poniendo. Pero ya tratándose de que pues, también nos vamos a aliviar, nos podíamos vender 120, 140 pesos. ¿Sí? Yo siempre hice las cuentas sobre eso, o sea, 120, 1200, que fueran de 140, 1400. Por eso cuando escuchamos ahorita que son 5,000 pesos por el paquete, sí o sea, a mí sí se me hizo muy caro. Pero además ya no son gallinas, ¿verdad? Pero de entrada yo sí les digo que se me hace muy exagerado el costo. Y eso es bueno que se lo comenten al director. Claro, ¿no? Porque ya vamos a invertir en gallinas de granja. Pues siempre las gallinas de granja, ya hasta donde tengo son más baratos inclusive. Ya me comentaron. Así es. Tomo nota y le aviso a mi secretario y a mi director de esta situación. ¿Vale? No sé, sí. Nada más, me parece que vale la pena que sí se considere que quizás los montos aumenten por cada uno de las gallinas por todo este procedimiento que acabas de pintar. Quizás la parte que podría ayudar es tener alguna 2 o 3 cotizaciones como para valorar que efectivamente tampoco nos vayamos a ir a tratar con un precio que quizás en esta lógica del mercado con estos requisitos pudiera variar. Yo quedaría mucho que a lo mejor pudiéramos tener tal cual esta opción, 2 o 3 opciones para que se pueda tomar una decisión y sobre todo también lo que habría que considerar es otra opción de la jaula, de la regla. Creo que eso también vale la pena porque en algún momento si pudiera bajar también si se genera con alguien más, ¿no? ¿Va? Tomo nota y aviso a mi director y a mi secretario para que ellos lo ¿algún otro comentario? No, o sea, porque es importante saber en qué consiste cada uno de los Que nos paquetes. desglosen, ¿no? Sí, tengo las cotizaciones, con gusto, claro, que las hacemos llegar. ¿Vale? Bueno, algo más que... No, en este sentido, en el programa, vuelvo a insistir, en el procedimiento que estamos ahorita es en el procedimiento de dictamen. Este dictamen se les hará llegar a detalle para que validen los resultados
obtenidos de todo el de 3 años. ¿Cómo dice ahí? Dice cantidad y porcentaje de la superficie agrícola según la cantidad de productos cultivados. ¿Te da porcentaje del municipio o no? No Ok. me da. También pedía la clasificación de la tierra ejidal, 9,000. De esas 20,073, en ejidos están 9,173, en propiedad privada con escrituras, 9,073, tierras comunales, 1,766, y 61 de ellas no obtuvimos una respuesta de la tenencia. Aquí Nada más está. lo dejo acá sobre la mesa. Es importante que estemos atentos a ver qué dice la carta rural. En cuanto a población, se estimó la población rural. Dice, como ya se ha mencionado y para fines del presente estudio, se consideró a las viviendas rurales como unidades de producción agropecuarias con base en las proyecciones a 2014. El número de UPAs, de unidades de producción de las 10 juntas auxiliares, se estimó en un total de 68,977 UPAs, las cuales albergan una población rural de 292,822 habitantes. En UPAs rurales, no se tomó en cuenta la cuestión metropolitana, lo urbanizado, no. 292,822 habitantes. En esas 10 juntas auxiliares que están separadas. Un 10% todavía. Ujú. ¿No? Sí, Menos. habitantes. Sí. Que tienen actividades agropecuarias. Esas UPAs. ¿Sale?